Sí. Muchachos, buenas tardes. Disculpe la molestia, la espera. Tuve que reiniciar la computadora, casi que me paso la computadora de escritorio, pero iba a ser peor. ¿Cómo andan? Hola, profe. Ya, profe. ¿Cómo les va? Disculpe la molestia y el tiempo de espera. Tuve que, tuve que reiniciar la computadora recién. No estaba funcionando cuando quise abrir el navegador, se congeló. No me quedó otra que reiniciar y esto por lo menos es una computadora de 5 a 7, 6 años creo que tiene. Y anda en una tortuga. Así que hasta que reinició pasó un montón de tiempo. Igual les mandé un mensajito en el Classroom, le dije que había reiniciado la compu. Sí, lo vimos. No sé si lo vieron. Sí, profe, lo mismo. Está bien, para que se queden tranquilos. Bueno, ahora sí. Profe, sí, lo vimos. Bueno, muchachos, ¿todo bien entonces ustedes? ¿Cosas bien? Sí, todo bien, por suerte. Bueno, mejor así. Mañana van a descansar. Mañana es Día del Maestro, el 11 de septiembre. Y el lunes que viene también, el 21 de septiembre, van a descansar también. Va a ser asueto. Para mí todos los días de feriado. Igual creo que mañana tenemos una clase, creo, grupo 2. Igual le van a dar mañana. Creo que sí. Depende de cada colegio también. Mañana El tenemos 21, por ahí capaz que se toman ustedes el día sabático. Bueno, recuerden poner presente, así me queda registrado. Y tengo una lista de los que están eh, conectados. Y más que nada es un registro como para saber. Bueno, ¿cómo quedaron con el trabajo de la semana pasada? ¿Vieron que les subí un trabajo práctico? ¿Llegaron a ver el trabajo que les subí de los ejercicios? No, profe, a la noche lo hago. Bueno, yo se los había dejado el mismo día, el jueves pasado, ¿sí? Para que ustedes puedan resolver. La idea era esta clase poder sacarse la duda en alguno de los puntos o algo en concreto del trabajo para que ustedes puedan hacerlo. Eh, pero bueno, si no pudieron hacer, no importa, es entendible. Sé que tienen mucho trabajo y No, lo están... dice, profe. Me di ¿Está cuenta bien, ayer, profe? profe. ¿Eh? Yo me di cuenta ayer que dio un trabajo. Está bien, no te preocupes. Siempre vamos a hacer así, cada 2 semanas le voy a subir una actividad. ¿Está bien? Lo digo Sí, sí. para que lo tengan presente. Siempre van a tener algo para hacer. ¿Sí? Les subí la semana pasada, esta semana no les voy a subir, los voy a dejar descansar y que completen el trabajo de la semana anterior. La fecha de entrega es para el jueves que viene, el jueves 17. Lo entregan y ese mismo jueves, después de la clase, yo les voy a subir otro trabajo. Y así vamos a ir haciendo una semana sí y una semana no, con respecto a los trabajos. Las clases, mientras tanto, nos seguimos conectando todos los jueves. Entonces recuerden, tienen un trabajo para hacer, traten de hacerlo, y en el caso de que no lo pueden hacer, el jueves que viene, antes de subirlo, podemos conectarnos y para hacer consulta sobre el trabajo. ¿Está bien? Son 2 puntos, tampoco es un trabajo extenso. Son 2 ejercicios y después es una guía, de la cual se trata de todo lo que estuvimos hablando en la clase pasada. El que no participó en la clase, para poder hacer el trabajo, sí o sí va a tener que mirarlo. En algún momento va a tener que mirar la clase de vuelta que está subida en YouTube. O sea que de zafar no van a poder zafar, van a tener que mirar para poder hacer la guía. Si es la única manera, a no ser que busquen por internet los temas y bueno. Pero sí, está todo servido, digamos, en la clase. Todo lo que estuvimos charlando y con la diapositiva que les pasé, ustedes pueden armar tranquilamente el trabajo práctico. Se los muestro, bueno, yo lo tenía preparado. Se los muestro.
Lo tenía preparado para compartirlo, para que ustedes lo vean. Que más o menos me imaginé que no iban a poder hacerlo. No está. Bueno, ahí lo ven entonces. Este es el trabajo que yo les dejé la semana pasada. Se trata sobre una guía, representar gráficamente los distintos tipos de conexiones de motores de continua. Eso lo vamos a terminar de ver ahora. Exprese las pérdidas de potencia, eso lo habíamos hablado la clase pasada. Define el deslizamiento, también lo habíamos visto la clase pasada. Calcule la velocidad de sincronismo. Esta era la formulita que nosotros habíamos dado, que era, sincronismo era la velocidad del flujo magnético. Y se daba con una fórmula que se llamaba, lo representamos con S, y la fórmula se expresaba en NS menos N, o NA, como quieran llamarlo, sobre NS, por 100%. Ese valor es el valor del deslizamiento. Y usted tiene que calcular la velocidad de sincronismo. Y esa velocidad, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? El cálculo de sincronismo. Por eso le digo que tienen que tener una carpeta para anotar las fórmulas, todos los datos que ustedes van obteniendo y tienen un registro. Después se les va a hacer más fácil. Cuando yo le hago preguntas, ustedes van a ver, deslizamiento. Voy leyendo y busco. Para sacar velocidad sincrónica, busco. Ir anotando todo. Por eso yo les pido que se tomen el compromiso, así como nos vamos a conectar todos los jueves, tomen el compromiso de realizar las actividades que yo les pido. ¿Alguien se acuerda o alguien anotó la fórmula de sincronismo? ¿De velocidad sincrónica o velocidad de flujo? Profe, cuál era el símbolo de velocidad de flujo? ¿O de la fórmula esa? Una N Una N. y una S. ¿N1 puede ser? Sí, N1 o NS, sí. Sí, acá tengo anotado... bueno, tengo anotado, no tengo bien de qué es. N1 menos 60 menos FT, creo que dice, dividido P. Todavía no entiendo bien. No, está Debe bien. ser del ejercicio pasado. No, en realidad es 60 por F, es así, Ah, es mejor. 60 Sí, por F sí. sobre P. Sí. 60 es una constante, F es frecuencia, Sí. frecuencia. Y también tengo otra de S es igual a N1 menos N sobre N1. Bien, esa es la fórmula de deslizamiento, ¿sí? Deslizamiento Ah, es S, ¿está bien? Y está muy bien. Lo podemos llamar NS, o también les dije que podemos llamarlo, o lo llamamos N1, como dijo el compañero, ¿sí? En algunos libros lo vamos a encontrar como NS o N1. Es como decir la tensión lo encuentran a veces con la B, y la tensión lo representan con la U, o con la E. Esto, acá pasa lo mismo. Acá vamos a encontrarlo con NS o N1. Y después la velocidad asincrónica lo podemos encontrar como una NA o prácticamente como N, solita. ¿Sí? La velocidad asincrónica, a ver, para repasarlo la clase pasada, ¿a quién corresponde la velocidad asincrónica? ¿A qué hace mención? a la velocidad de giro de motor. Exactamente, muy bien, a la velocidad del eje. Ah, Muy bien, esto hace mención a la velocidad del eje. Y la velocidad sincrónica, o N1, NS o N1, ¿a qué hace mención? a las revoluciones por minuto. Los dos son revoluciones por minuto. Ah, 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 ah. No tengo anotado eso, no. Recuerden esto que es muy importante, ¿eh? Los demás pueden participar también, ¿eh? O no anotaron nada. Bien, representa la velocidad del flujo magnético. Uno era la velocidad sincrónica, que era la velocidad del eje, y el otro la velocidad del flujo magnético. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos
de que hay una velocidad de flujo constante y de que es el eje, el rotor es atraído por ese flujo. Entonces va a girar en torno al flujo magnético, pero nunca va a ser alcanzado. Nunca va a tener la misma velocidad del eje, que es la velocidad asincrónica, con la velocidad sincrónica o velocidad de flujo. ¿Por qué? A ver, un repaso de la semana pasada. ¿Por qué nunca va a ser alcanzado? Porque siempre tiene pérdidas, profe. Bien, porque hay pérdidas, porque hay rozamiento. Hay rozamiento del aire, rozamientos mecánicos. Entonces, por una cuestión lógica y una cuestión de física, el eje nunca va a tener la misma velocidad que el flujo magnético, porque el flujo magnético no tiene nada que le ofrezca resistencia. En cambio, el eje sí tiene resistencia. Son los bujes, puede ser los rodamientos, puede ser el mismo el colector, donde van las escobillas. Entonces ahí es donde se presenta una resistencia. El mismo aire que se encuentra entre el estator y el rotor. O sea que por eso que nunca, sí podemos hacer una máquina de calidad y que se acerque bastante a la velocidad del flujo magnético, a la velocidad de sincronismo. Pero nunca lo vamos a lograr. ¿Por qué? Por una cuestión física, como les decía. Después tenemos para calcular, espero que borremos esto. Después tenemos para calcular la potencia absorbida, para una fórmula. Calcule la velocidad de sincronismo, bueno, eso es con la formulita que yo le dije, que dice P igual a 1, 2, 3 y 4. ¿Qué significa P? ¿Se acuerdan? Volvemos de vuelta a la fórmula de velocidad sincrónica. Pares de polos de motor, ¿puede ser? Exactamente, pare de polo. Entonces se dice P igual a 1, esto sería 60 por frecuencia sobre P. Si yo digo 1, ¿qué tengo que poner acá? 2. Exactamente, y así voy haciendo. Si me dice 2, tengo que poner 4. Si me dice 4, tengo que poner 8, porque esto es número de par. La P es número de par. Entonces siempre voy a tener que utilizar el doble de el número que me da acá. O en un ejercicio se me dice, bueno, que tiene un motor con 4 polos. ¿Ustedes qué número tienen que poner acá? En la fórmula. Si tengo que calcular 8. velocidad. Un 2. 2. Porque me dice 4 polos. Y la P representa el número de pares. Siempre van acá los pares. ¿Está bien? En otras fórmulas capaz que encuentra así. 120 por 60, perdón, 120 por frecuencia sobre polos directamente. Sobre el número de polos. Así. NP. Es lo mismo. Nada más que acá estamos con 60 y acá ya está duplicado. 120. Si yo, por ejemplo, digo número de polos 1, yo pongo 2 y acá pongo los 2. Voy a obtener el mismo resultado. Porque acá lo estoy dividiendo por 60 y acá por 120, nada más que acá uso el par y acá uso solamente los polos. Cualquiera de las dos fórmulas está bien, siempre y cuando entiendan de que uno usa par de polos y el otro usa directamente los polos. Después a un motor serie se le suministra de la red 18CB. Hay algún dato que yo no les pasé, que CB es caballo de fuerza, esto es potencia. ¿Sí? Cuando hablamos de CB hablamos de potencia. 18 CB, y cada CB, un CB, que es caballo vapor, es igual a 736 watts. Anótenlo por favor en la carpeta. 736 watts. Entonces yo tengo que hacer la conversión. Puedo usar regla de 3 simple. ¿Está bien? Entonces si un CB es 736, 18 CB sería X, entonces despejo X me da 18 CB por 736 watts sobre un CB. CB con CB se va y me quedan watts. O sea que el valor que me da en X va a ser en watts. Un número que me da acá y ese valor de número me va a dar en watts. ¿Está bien? Entonces yo ahí hago la conversión. Directamente multiplico los 18 por los 736 y ya voy a obtener la cantidad de watts de ese motor. Por eso me dice suministra desde la red 18 CB. Quiere decir que esto es potencia. ¿Qué tipo de potencia es? ¿Potencia perdida? ¿Potencia absorbida? ¿Potencia útil?
¿Qué tipo de potencia estamos usando acá? Este dato, ¿qué tipo de potencia me da? No. ¿No es la útil? ¿Por qué crees que es la útil? Porque es la útil. Y la No, tensión de los sí. Warner ya se la perdida. Y sabe que la pérdida del cobre es 60%. Este yo digo, ¿eh? Acá, los 18 CB. Pero yo no te digo que está mal ni tampoco te dije que está bien, solo te pregunté por qué, si lo podés justificar Sí, ya por sé. qué es la útil. Porque sí, porque pintó. Eh, ¿Respondete? Para mí es la útil, no sé. Bueno, vamos Porque ahí para... abajo dice que si sabe la pérdida del cobre es 60%. Sí, las pérdidas totales. Otro que diga, aparte de Abreu, pero tiren, ¿eh? No pasa nada, no va a estar ni bien ni mal lo que ustedes dicen. Solamente quiero que participen un poco y hacerlos pensar nada más. Lo que digan, vamos a ver después si está bien o está mal. Puede ser que el compañero tenga razón o puede ser que no. No lo sé. Hasta pueden llegar a decir, pienso lo mismo que el compañero, como hacen siempre. Potencia absorbida, ¿no es, profe? ¿Por qué? Porque el motor le suministra la potencia. Ah, no sé, profe. No sé cómo Tranquilo, explicarlo. tranquilo. Sin miedo, Cristian. Lo que vos tenés que, lo que decís lo tenés que decir con convicción, que es algo que vos tenés que estar seguro. Después vemos si está bien o mal. Pero lo que decís lo tenés que decir con seguridad. Para vos tiene que ser verdad, que vos tenés que estar convencido de lo que decís. ¿Y los demás? A ver, ¿cuántos ¿Me son repite acá? la pregunta? Sí, ¿qué tipo de potencias estas? Absorbida, útil, perdida. Somos 10. Va, ustedes son 10. Son 10 participantes ahora. Ya Joaquín Abreu ya tiró una, Cristian ya tiró otra. Además, ni siquiera se animan ahí a tirar, aunque sea al azar. Ahí el que tiene el signo, una bolsa con un signo de pregunta en la cabeza, Sotelo. O se conectó y se fue a jugar los videojuegos, Sotelo. ¿Qué está haciendo? No, estoy. Ah, está. Muy bien, doctor. Pero me quedé pensando. Está bien, está bien, está bien. Es importante que piensen. Bueno, les tiro la respuesta así no hacemos tan larga y no nos vamos por las ramas. Aparte perdí un montón de tiempo conectándome. Bueno, fíjense una cosa que acá le dice que el motor suministra desde la red, quiere decir que desde las líneas, y si suministra desde las líneas es una potencia absorbida. ¿Se acuerdan que teníamos un motor y que yo les hice un gráfico, un flujo de potencia, que le dije, entra una potencia absorbida, entra potencia absorbida. Después acá, en el eje, se va la útil, va a estar la útil. Y las pérdidas se van a ir por otro lado. ¿Cuántas son? 3. Una que es pérdida mecánica, la otra es pérdida en el cobre y la otra es pérdida en el hierro. Pero siempre hay una potencia que entra y después se distribuye. Esa potencia que entra es la potencia absorbida. Y acá me dice suministrada desde la red. Quiere decir que desde las líneas de tensión ya me suministra una potencia. Quiere decir que es la potencia absorbida. ¿Está bien? Después vemos que cuánto es de acá, cuánto es útil y cuánto es perdida. ¿Está? En el caso que si hubiese sido útil, me hubiese dicho acá, el motor serie tiene una potencia de eje, o potencia en el eje, de 18 CV. Eso ahí sí me está dando la pauta, me está dando el dato de que es una potencia útil. Es una potencia de eje, es potencia útil. ¿Está bien? Cuando no me dice eso, yo sé que es una potencia absorbida. Cuando me dice que está suministrada de la red, quiere decir que es la potencia total, la potencia que absorbe, ¿sí? el motor. Después vemos qué sirve y qué no sirve. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Para todos?
Muy bien por los que contestaron, por Cristian, Abreu, Sotelo, que estaba ahí también, que no se fue a jugar a la Play. No. Muy bien para Gabriel, que lo estuvieron contestando. Siempre contesten con convicción y con firmeza. Por más que esté bien o esté mal, pero para ustedes estaba bien la respuesta que dieron. Ahora tienen una nueva respuesta, corrigen lo que ya tenían en mente. ¿Está bien? Entonces recuerden que la potencia de red o la potencia suministrada de red siempre es la potencia absorbida. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Profe, entonces ahora decimos, y la tensión en los bornes es de 220 volts. Quiere decir que también es la tensión absorbida. Es la tensión total. Se sabe que las pérdidas del cobre son el 60% de las pérdidas totales. Y se sabe que las pérdidas del cobre son un 60% de las pérdidas totales. Quiere decir, ¿alguien entendió esto? Antes que lo explique, por ahí capaz que alguien lo No, entendió yo no lo y entendí, profe. Brian no lo entendió. Bien, ¿alguien más no lo entendió? ¿O alguien lo entendió y lo quiere explicar? No, profe, yo no entendí. Por 3, profe, no lo entendí. Bien, bueno. Entonces, si a mí me dice, se sabe que las pérdidas del cobre son un 60% de las pérdidas totales. ¿Está bien? Entonces quiere decir, vamos a agarrar el lápiz, que la potencia perdida, ¿en cuántas partes se divide? ¿En cuántas partes se divide la potencia perdida? A ver, Cristian, ¿quieres decir algo? En 3, ¿no? Son Muy bien. En 3, ¿no era, profe? Exactamente. Por un lado va a estar la potencia del cobre, mismo lo que dice acá en el ejercicio, que es la potencia por calentamiento. Por otro lado, la potencia perdida por rozamiento, la mecánica. Y por otro lado, las pérdidas que tenemos, que son las Mecánica. bien, las pérdidas magnéticas, ¿sí? Las pérdidas en el hierro, pérdidas por histéresis. Pérdida Fe es la representación del hierro en la tabla periódica y Cu es la representación del cobre en la tabla periódica. Y Mec viene de mecánico. Bien, ya sabemos que todo eso conforma o son de la familia de las potencias perdidas. Son los malos, digamos. Este grupo tiene 3 participantes. Solo acá lo único que me dice es que el cobre, la potencia del cobre tiene un 60% que representa todo. Quiere decir de que acá tenemos un 60% de las potencias perdidas totales. Totales, si yo sumo estos 3, me da esto. Quiere decir que acá tiene que haber un 40% entre estas dos. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo. Puede ser que Me acá dice, haya... Puede ser que me haya... dice que tiene un rendimiento del 90%, profe. ¿Cómo? ¿No tendría que haber entre 15 entre esas dos? No, porque me dice que es el 100% de las pérdidas totales es la suma de estas 3, porque potencia perdida se reparte entre estas 3. ¿Está bien? Acá estamos en la familia de las potencias perdidas. Y para que yo tenga las potencias perdidas completas, necesito saber la potencia del cobre, la potencia mecánica y la potencia del hierro. Entonces esas 3 potencias me da el 100% de las potencias de pérdidas totales. ¿Está bien? Y acá me dice que se sabe que las potencias perdidas del cobre son un 60%. Y los otros 40% están repartidos acá. Puede ser 20 y 20, puede ser 10 y 30, puede ser 2 y 38%. No lo sé. Yo estos datos no lo sé, pero sí estoy seguro que tengo un 60% de las pérdidas en el cobre. Ese solamente es el único dato que me da. ¿Está bien? Y yo tengo un rendimiento. ¿Y cómo calculo la potencia perdida total? El 100%. ¿Cómo saco el 100%? ¿Cómo saco el 100% de las pérdidas
de la potencia perdida. Puedo hacerlo así. La potencia absorbida menos la potencia útil. ¿Se acuerdan? Y ahí yo voy a obtener, esto es la potencia perdida. Porque recuerde que la potencia absorbida es la potencia útil más la potencia perdida. Entonces, por una cuestión matemática, si yo despejo, a mí me va a quedar que potencia perdida es igual a potencia absorbida menos la potencia útil. ¿Está bien? Y acá tengo un dato. A mí me dice que tengo un rendimiento del 90% y también tengo el valor de la potencia absorbida. Nada más que está en CB. Tendría que multiplicar los 18 por 736. Entonces, si el rendimiento es igual a la potencia absorbida, perdón, la potencia útil sobre la potencia absorbida, yo tengo este dato, me falta saber este dato. Y acá lo mismo, ya tengo este dato y para poder obtener este dato me falta este dato. Lo calculo desde acá. Despejo esto matemáticamente y sabría yo el valor de la potencia útil. Y una vez que lo sé, lo pongo acá. Y ahí me va a dar el valor de la potencia perdida. Así, sencillito. Lo único que acá me dice que se sabe las potencias del cobre son el 60% de las pérdidas totales. Es todo lo que me dice. ¿Sí? Es un dato que lo tengo. ¿Es relevante o no? Después voy a ver. ¿Cuánto es la potencia del cobre? Y bueno, saco de acá. Una vez que yo obtengo la potencia perdida, ¿sí? Una vez que la obtengo, voy acá. Yo sé que la potencia perdida vale tanto. Y el 60% de esa potencia es la del cobre. Saco regla 3 simple, 60% de ese valor 100%, y me va a dar cuánta potencia perdida tengo de cobre, que es lo que me pide acá. Averiguar las pérdidas totales, la calculo acá, con esta fórmula, despejando potencia perdida. Y las del cobre lo saco sabiendo que es un 60%, regla de 3 simple. Y la potencia de eje, ¿cuál es la potencia de eje? A ver ustedes que saben mucho. ¿No hay más mate? Ojalá que sea el dato, profe. ¿Cómo? ¿Eh? La potencia de eje, ¿cuál es? ¿Qué potencia es? Potencia útil. Muy bien. Así de simple. Y así lo razono. Pregunta. ¿Alguien no entendió? ¿Ahora saben para qué está este dato? Sí. Para poder sacar esto Sí. después acá. Sí. Listo. Resuelven eso y lo entregan, lo suben. Traten de hacerlo. Escuchen una cosa, les voy a comentar cómo es la subida porque siempre me hacen macana o me terminan haciendo renegar. Cuando lo suben, si lo van a hacer en computadora, bien. Y si lo van a hacer en una hoja, bien igual. Solo que cuando lo hacen en una hoja, los resultados remárquenlo con lapicera. ¿Sí? Traten de que si lo van a hacer en lápiz, fenómeno. No tengo problema, no tengo historia con el lápiz. Está todo bien con el lápiz. El problema es que después, al sacarle la foto, queda brilloso el lápiz y no se puede ver. Entonces traten de remarcar con lapicera, aunque sea el resultado final. Encuádrenlo, pónganlo con un resaltador, pídanle el resaltador rosita a la hermana, hagan lo que ustedes quieran. Cuando lo sacan foto, conviértanlo en PDF, y después suben un solo archivo PDF. ¿Está bien? No suban 150 fotos, porque me vuelvo mono tratando de descargar todo. Tengo que abrirlo con un programa que mira que solamente abre fotos. Tengo que andar abriendo uno, cerrando, abriendo el otro, cerrando, y así
me, des- me descoloco totalmente y pierdo el hilo de lo que estoy corrigiendo. Entonces, súbanlo en un PDF, en un solo archivo, le va a ser mucho mejor para ustedes. Bájense un descargador, deben tener un montón de videojuegos en el teléfono. Borren un videojuego, vayan a la app, a Play Store, descarguen la app de un convertidor PDF y lo usan para poder trabajar en la escuela. Una vez que ya lo convierten, suben un solo archivo. Y yo corrijo un solo archivo. Y yo soy feliz. Y ustedes son felices. ¿Les parece bien? Estoy feliz con una buena nota. Bueno, hacelo bien y yo te voy a poner una buena nota, Adriel. Te pasa cualquier foto, profe, y si la hago bien en PDF, me pone una buena nota. No, Yo la leer, pero no, perdón, profe. no, cualquier foto no. Tiene que ser la foto del trabajo. Con una carátula de presentación, nombre, apellido, escuela, curso, nombre del profesor, el tema, el enunciado y después el desarrollo. Si ustedes son pibes de séptimo año, tienen que hacer así como les digo. Lo tienen que hacer bien prolijito y de manera profesional. Así que no espero menos de ustedes. Y si le bajo puntos, después no se quejen porque si me sube cualquier cachivache, inleíble, yo ahora medio antiguo todavía no sé leer, así que traten de hacer la letra bien prolija y traten de que sea leíble y no un diario mojado. Y, y cuando suben, traten de subir el PDF. Listo. Eso es todo. Eso es todo lo que tenía para decirles. Profe. Bueno, pero no me voy todavía, ya están diciendo, bueno, profe, ya le faltó le faltó buen fin de semana, profe. Bueno, profe. Feliz día, profe. Nos vemos. Bueno, Chao. Que gracias. tenga un lindo día ayer. Bueno, gracias. Ayer. Mañana. Está bien. No, eso porque todavía no merendó seguramente. Bueno, muchachos, no se vayan, Todos entendieron, ¿no? ¿Cómo es el tema, la mecánica para subir el trabajo? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Donde veo que suben fotos, te los mando a hacer de vuelta. Así nomás, ni lo leo. Pongo rehacer. Bueno, vamos a compartir. Bueno, profe. Vamos a compartir esto. Un video. Este va a ser el enlace que les voy a dejar. Y la semana que viene se va a tratar de esto, el trabajo. Y ahora, igual no lo vamos a ver porque nos vamos a quedar pato. Ya creo que faltan 5 minutos. Estas son las preguntas y vamos a trabajar acá, sobre el tipo de motores. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos viendo motor de continua, le dije que vamos a ver así nomás, muy por arriba, sobre lo que es el repaso de las conexiones. Tenemos motor independiente, que son dos tensiones distintas para el rotor y el estator. Motor en serie, que tenemos el rotor y el estator en serie, ven acá las bobinas de los dos. El bobinado del inductor y el estator están conectados de manera en serie, por eso se llama así, ese tipo de conexión. Y acá están los bornes de tensión. Después, por otro lado, tenemos motor de derivación, que nos vamos a encontrar con el rotor y el estator puestos en paralelo. Y acá tenemos que la tensión que se aplica en los bornes, en nuestros nodos, acá y acá, van a ser iguales. ¿Sí? Y acá podemos aplicar la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, que dice que en todo malla o nodo, las caídas de potenciales en los circuitos o en cada uno de los nodos son iguales. Y acá podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff. Acá. Que ves, por ejemplo, tenemos la corriente total y se encuentra un nodo, y salen dos corrientes. La suma de las corrientes entrantes a un nodo es igual a la suma de las salientes. O sea que si yo tengo acá una IT
Por acá voy a tener una I1, por acá voy a tener una I2. Y acá, en este punto, que se juntan las dos corrientes, esta I3 es igual a ¿qué? Y total. Exactamente, igual a I total. Primera ley de Kirchhoff, todas las corrientes entrantes a un nodo es igual a las salientes. Bien, acá tenemos compuesta, que serían donde tenemos el estator, un adicional más del estator puesto en paralelo, con el estator y rotor en serie. Y estas son las principales aplicaciones. Es trefilería, extrusión de plásticos y gomas, desenrollado de bobinas, retrocesos rápidos en vacío de ganchos de grúas, torneados, taladros, etc. La conexión en serie. ¿Qué pasa con la conexión en serie? ¿Por qué puedo elegir uno o por qué puedo elegir el otro? Ha sido algo muy rapidito. Y el rotor, el motor puesto en serie se utiliza cuando necesito, por ejemplo, poco torque, pero sí gran velocidad al inicio. ¿Está bien? Entonces el motor, bueno, vamos a leer acá, el motor es mejor arrancarlo con una carga, ya que a bajas intensidades requiere mucha velocidad de giro, y después vamos a arriesgar el motor. Bueno, acá está la parte constructiva, y vamos a lo que es la curva característica. ¿Ven? Tenemos mayor revoluciones y poca corriente. Y esta es la curva característica del par, ¿sí? Donde tenemos poca velocidad, pero sí tenemos un alto torque. ¿Sí? Entonces todos los motores que necesitan fuerza en el arranque, Necesitarán capacitores. utilizamos motores conectados en serie. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, una locomotora, por ejemplo los trenes, son motores conectados en serie, porque cuando vieron que inicia la locomotora tiene mucha carga, mucho peso. Entonces necesita un gran par de velocidad, un gran par motriz, el par recuerda que es la fuerza del eje, para poder mover la locomotora. Entonces tenemos mucho par a pocas revoluciones. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos utilizar para un motor en serie es para ¿vieron las sillas de ruedas eléctricas? ¿Vieron que hay sillas de ruedas eléctricas? Bueno, esas sillas también tienen ese tipo de motores porque necesito mucho par para poder romper la inercia. Imagínense en una rampa. Esa silla necesita mucho torque para poder subir la rampa. Entonces, a pocas velocidades necesito mucho par. Yo si pongo un motor en derivación, donde se dividen las corrientes, porque está puesto en paralelo, al tener poca corriente, va a bajar el par motriz, porque el par motriz está relacionado con la corriente que absorbe el motor. Entonces, en un motor eléctrico de silla de ruedas, no funcionaría colocar un motor puesto en paralelo. Bien, seguimos viendo. Las características destacadas: gran par en arranque, velocidad variable en la carga, no se daña fácilmente con sobrecargas, se embala cuando está funcionando en vacío. Quiere decir de que lo malo que tiene este motor, que sería una de las características y desventajas, es que si no tiene carga en vacío se va, levanta revolución y se puede romper el motor. Por eso siempre hay que tener cuidado con estos motores y hay que conectarlo a una carga. Una carga quiere decir algo que pueda sostener el motor y que no funcione en vacío que no funcione liviano, sin ningún tipo de nada acoplado al eje. Eso es vacío. Y con cargas que está moviendo algo, genera un trabajo. Es el mismo sistema que tiene la bomba de agua. La bomba de agua, si no absorbe agua, funciona en vacío. Y cuando tiene Se quema. cargas, porque está moviendo y se quema. quema. Exactamente. Nada más que acá lo que hace es se va al